Ley migratoria. Esta semana se dio a conocer en el medio de la campaña cuál era la nueva ley migratoria, que entre otras cosas endurece las penas a los extranjeros que tienen condenas o que están en procesos judiciales, pero además le saca la Sí. ciudadanía. Lo que hizo Fernando Torres Ulmer y Martín Duré, los que hicieron esta semana, es analizar con cifras efectivamente qué pasaba con los extranjeros en el país, si eran mayoritariamente quienes eran partícipes de hechos delictivos o no, y estos son los resultados. Así es. Bueno, como dijiste, María Julia, el vocero presidencial Manuel Adorni esta semana en una conferencia de prensa le dedicó la mayor parte de su tiempo a esta reforma migratoria que lo que hace es endurecer en un montón de aristas las cuestiones a los inmigrantes. Es decir, ahora va a ser más difícil obtener la residencia. Un inmigrante que tiene cualquier pena va a ser deportado y al revés, un inmigrante que intenta ingresar al país y tiene alguna condena, sea cual sea, se le va a negar el acceso. Así lo decía el vocero presidencial. En algún momento el rumbo se desvió. Y hoy, desde hace tiempo, tenemos una normativa inmigratoria que invita al caos y al abuso de muchos vivos, que lejos están de venir a este país de forma honrada a construir un futuro de prosperidad. Hoy entra casi cualquiera, sin mediar muchas preguntas, y las condiciones de deportación son demasiado flexibles. Bueno, es así introducida el tema el vocero presidencial y yo sobre el final les voy a responder esa cuestión delictiva, pero antes voy a hacer un pequeño repaso para que entendamos la cuestión migratoria en la Argentina. Hoy en día, bueno, según el censo de 2022, ahí tenemos una plaquita, hay casi 2 millones de inmigrantes como residentes en el país, que representa un 4% de la población total. Este número viene en constante descenso desde el siglo pasado, cuando se registró un auge. En 1914, esa cifra de 4% pasaba a ser un 30%, ¿sí? Wow, claro. Un 30%, y de ese 30%, son muchos números, pero espero que me Ahí puedan es donde seguir. cayeron todos nuestros abuelos, Sí, digamos. bueno, un 88% venían de Europa. ¿Qué pasa? De ese 30, casi, bueno, en 100 años pasó a ser un 4%, que es lo que vemos acá, y de ese 4%, el 70% son de países limítrofes. O Limítrofes. sea, ¿qué quiero decir con esto? Antes teníamos un montón de inmigración y la mayor Europea. parte de eso venía europea, y ahora es muy poca, pero vienen de Países. países limítrofes. Tenemos otra plaquita y tenemos, bueno, principalmente vienen de Paraguay, Bolivia y Venezuela. Venezuela creció muchísimo con la crisis del chavismo. No, Bueno, va a seguir Eso, creciendo. esa comparativa es una de las joyitas que encontramos con Martín haciendo el análisis. Nos fuimos nosotros a Daniel varios... Seifert, el que le caga las notas a todos sus compañeros. El que le da el pie del énfasis. Él quiere ayudar. Quiero Está muy bien, ayudar. porque miren, esto es 2022, ¿no? Aparece Paraguay, Bolivia y Venezuela con los porcentajes. Estos porcentajes son de la cifra de casi los 2 millones de inmigrantes que residen en la Argentina. Pero miren la siguiente. Tenemos acá en 2001 Paraguay, Bolivia, y esto es un poco lo Qué que loco, les decía, que un 15% de los inmigrantes que fueron encuestados en el 2001 eran italianos. Pero bueno, volvamos a la actualidad. ¿Dónde están estas casi 2 millones de personas? Tenemos la siguiente plaquita. El 50% se concentra en la provincia de Buenos Aires, un 20% en la ciudad, y Mendoza ahí aparece con un 3,4%. Sin embargo, cuando lo haces por tasas, porque es como la comparativa más justa, te da que la ciudad autónoma de Buenos Aires es donde hay más inmigrantes por cantidad de habitantes. Cada 100.000 tenemos que son 13% de la población de Cava son inmigrantes. Después, bueno, seguimos avanzando y retomo lo que dijo Manuel Adorni en la conferencia de prensa, que dijo que el rumbo de los inmigrantes que llegan al país se desvió y que ahora es todo caos. Claro, él un poco el fundamento de la reforma migratoria fue que hubo una especie de inmigración buena de gente que levantó el país Sí. y otra inmigración, que es la que tenemos ahora, Sí. que son casi todos feos, sucios y malos. Bueno, ¿no? eso es un poco lo que quiso decir el vocero presidencial. De todos modos, vamos a hablar bien. Y también dijo que hay una parte de inmigrantes hoy en día que vienen y hacen las cosas bien. Eso es importante Sí, aclarar. lo dijo. Pero que de todos modos, la inmigración de ahora lo único que trae son problemas. Y bueno,
Este tema, o sea, no es menos importante porque lo dijo Manuel Adorni a pocos días de presentarse en las urnas, en la votación electrónica este domingo en la ciudad. O sea, para mí el presidente quiso instalar este tema en una semana clave de la ciudad de Buenos Aires, que es donde, según la tasa, donde más inmigrantes hay. Hay que ver si tiene el derecho a votar o no por tema tiempos, pero fue bastante llamativo eso. Y vuelvo al tema este de que vienen a hacer caos y todo eso. Lo que yo les mencioné antes es que a partir de ahora cualquier inmigrante con una condena va a ser deportado y los que tienen condenas no van a poder ingresar. ¿Pero es verdad? Sí, Perdón, sí. no me parece mal, digamos, como medida preventiva Y de no, ingresos, está bien. si tenés antecedentes penales, Además nos me ahorramos un parece paso, que porque después Pero en aparte, Capital chicos, los en todos los deportan países del directamente. mundo te Sí, 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 deportan. esto es como un paralelismo también a lo que hace Donald Trump en los Estados Unidos, que está intentando de deportar a cualquiera que ingresó lógicamente Lo que pasa es que de Donald manera Trump se ilegal. está metiendo con gente que solamente labura y Sí, acá están claro. hablando de los delincuentes, ¿no? Acá están Claro. hablando, ojo, de los delincuentes y también un poco con Martín analizamos el tema del desempleo de los inmigrantes. ¿Vienen verdaderamente a trabajar o no vienen a trabajar? Estas son, bueno, las dos incógnitas ¿Que planteó en la conferencia? no, que plantean no ellos. lo Que planteó la plantearon conferencia, ellos. lo planteamos nosotros. Lo que dice Adorni es que, bueno, algo que no hay que dejar de mencionar, que existen estos tours sanitarios, ¿no? Que los inmigrantes vienen acá a atenderse, que costó cerca de... Pero ahí no serían residentes, en ese no, caso. no, por eso esa es una diferencia. Que en todo el año pasado, solo en 8 hospitales públicos se gastaron 114.000 millones de pesos para extranjeros. Esto también es algo que quiere fortalecer el gobierno y lo que van a hacer ahora es, esa es una aclaración muy importante, no son residentes permanentes, que cualquier persona que quiera venir y no residir lógicamente va a tener que demostrar que tiene una obra social para solventar los gastos en caso de que necesite de salud pública, privada, lo que sea. Eso se hizo mucho énfasis y también otra arista, son como muchas cosas que mencionó, es este tema de qué pasa con los inmigrantes que quieren estudiar acá en la universidad pública, que bueno, la Universidad Pública Argentina tiene muchísimo prestigio. Ahora el gobierno le abrió la cancha a las universidades públicas para que puedan, si lo desean, lo dijo como 3 veces en la conferencia de prensa, cobrarle aranceles a los extranjeros. Claro, porque no lo puede definir el gobierno porque no tiene la Claro, zona autoridad. autárquica. es decir, por más de que residan acá, sean contribuyentes y todo, sí, no creo que pase, pero si la UBA le quiere empezar a cobrar a los extranjeros un arancel, va a poder hacerlo. No sé si la UBA, bueno, de hecho Sí, se hace, no, por ejemplo, en apunta. los posgrados se hace, pero hay algunas universidades que pueden llegar a evaluarlo porque es un buen Es un ingreso. montón de gente, es un buen ingreso y Sí. además podrían, no sé, reforzar hasta salarios de profesores si Claro, quisieran. Le podrían dar un exactamente, plus, no exactamente. sé, lo que quisieran. Sí, sí. Y mejorar también los- es un punto, insisto, es un punto válido, válido. digamos, porque la migración por servicios que paga otro estado, en pocos lugares se da recíprocamente. Entonces, digamos, no Nadie se te escucha que un regala un argentino se servicio va a público España a estudiar gratis. gratuitamente, o a España, o a Estados Unidos, o a Bolivia. O sea, la situación que había con Bolivia con respecto a la salud, que digamos, Sáenz en las empezó a provincias cobrar. de frontera como Salta empezaron a cobrar, era porque había una desigualdad de un lado y del otro que era insostenible Total, para cualquier totalmente. sistema público. Sí. Bien, y ahora vamos a responder las dos preguntas que sembré en esta columna como para cerrar. Tenemos una plaquita para ver cuántos presos hay extranjeros en el país. Son 7.635, que, bueno, engloba un 7% de la cantidad de personas privadas de su libertad. O sea que hay un porcentaje mayor. Eso te iba a decir. Ah. Exactamente, salta 3 puntos porcentuales respecto a la cantidad de inmigrantes, de población inmigrante que hay en la Argentina. Pero bueno, ahí queda en uno ver si es un número significativo o no que un 7% de los presos sean inmigrantes. Donde sí se puede ver un punto a favor de esta comunidad que también surge del censo, es sobre el porcentaje de desempleo. ¿Ellos vienen a trabajar o no vienen a trabajar? Según arrojó el censo de 2022, los inmigrantes desempleados son un 7,4% de esa torta, mientras que la de los argentinos se incrementó a un 8,5%. Es decir, hay una mayor
porción, hablando en términos justos, de argentinos desempleados que inmigrantes. Entonces acá, bueno, los datos Pero ahí también, digamos, se mete las condiciones en las que son empleados, ¿no? Sí, Porque sí, como sí. en cualquier lugar del mundo, siempre siendo inmigrante, Sí, bueno, se sí, aprovechan sí, sí. con los Y- salarios más y bajos. principalmente, bueno, de esto no hay muchas cifras, pero escapan, bueno, vimos que Venezuela es el tercer país del cual más Pero ingresan para entonces personas. hay un porcentaje Sí. mayor de inmigrantes presos en relación al porcentaje total de inmigrantes en Argentina. Exactamente. Entonces, capaz ahí puso la lupa el gobierno como para dar el anuncio Bueno, pero esta también puede semana. ser porque no tienen una Sí, defensa justa o porque sí, sin dudas, sin pero dudas. o no. Puede serlo también, pero es un dato relevante, sobre todo, y hay que quitarle de prejuicios de inmigrantes o no, sino también del costo que implica con respecto de Estado contra Estado. Total. Digamos, en un punto, poco y lamentablemente se hace por los presos en Argentina y en las Sí. condiciones de las cárceles como para encima estar sosteniendo personas que quizá no deberían estar en el país porque están condenadas. En el caso de que estén condenadas, no todos los presos están Sí, sí, condenados, totalmente. digamos, pero si llegás a una condena, el Estado tiene que hacerse cargo, como en muchos estados no se Y hacen no, cargo. y no. La Te deportación en deportan y ese chau. sentido es una medida económica también. Bueno, y gran parte, lógicamente, de esta ametralladora de medidas que anunció esta Adorni con esta reforma migratoria, bueno, tienen parte que ver con la motosierra también, porque muchísimos de estos gastos que mencioné a lo largo de esta columna tienen que ver con el gasto público, ya sea universidades, ya sea centros de salud, ya sea, bueno, cuestiones de trámites, porque tramitar la residencia, lo que fuera, el DNI para extranjeros, todo eso tiene por detrás claro. una parte que nosotros bancamos con nuestros impuestos. Entonces, bueno, eso fue un poco de la columna de hoy.